Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, de Bonilla Artigas Editores y del Colegio Nacional, les damos la bienvenida a esta presentación de algunos giros para Gabriel Said, de Adolfo Castañón. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Adolfo Castañón, y de Laura Sofía Rivero. Bienvenidos. Bueno, yo primero doy las gracias a la Librería Bonilla por su hospitalidad y la apertura de este espacio para este libro, para este acto y para otros libros que yo he trabajado. Y también agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes y a Laura Sofía Rivero que me acompañan esta ocasión para celebrar o saludar un libro que debo, por supuesto, que a Gabriel Said, pero que también debo a el entusiasmo, la generosidad y la inventiva de Juan Luis Bonilla, quien es, por un lado, el nombre propio de Juan Luis Bonilla, pero también es la marca de la editorial Bonilla, porque detrás de Bonilla, Juan Luis, hay también un equipo de colaboradores, editores, diseñadores, que hizo posible pues, este pequeño, para mí, tesoro de distintas luces y distintos giros que ya iremos declinando en el curso de esta conversación con Laura Sofía Rivero. Y para darle la palabra en primer lugar a Gabriel Said, antes de preparar esta conversación, hace unos días, me encontré con un texto de Said que me parece muy oportuno para iniciar un diálogo, que apareció en el número que Suplemento Laberinto le dedicó a Pepe de la Colina, uno de los autores que potencialmente podrían estar en las Semanas del Jardín, la colección que yo dirijo aquí en Bonilla. Y dice Said: la prensa nace en el mundo letrado para el mundo letrado. Es el ágora de una república de lectores, escritores y editores que fue creciendo a partir de la imprenta y se volvió cada vez más animada y libre. La prensa renacentista nace contra la universidad medieval. La conversación entre iguales nace contra la lección autorizada. La libertad nace del oficio de leer, escribir y editar, no de la cátedra. La vida literaria sucede en esa animación libre y feliz de leer, escribir y editar maravillosamente. Y así murió José de la Colina, y así quisiéramos de alguna manera que esta conversación estuviese presidida por el espíritu de Gabriel, de Pepe y de todas las personas enamoradas de la conversación y de la literatura. Muchísimas gracias por estar aquí y por la invitación para hablar de este libro. Para mí fue algo muy singular recibir esta invitación de don Adolfo, porque siento que conjuga tres de mis grandes amores de la literatura. Uno, el ensayo, y además a dos ensayistas que me hicieron comenzar a adentrarme en este género. Cuando traté un poco de encontrar ciertos faros que fueran dirigiendo mis primeros escarceos en el género del ensayo, me encontré con el libro Por el país de Montaigne, de Adolfo Castañón, y se convirtió en un primero guía y después amigo que me fue diciendo qué cosas ir conociendo de este autor, de Michel de Montaigne. Y también fue gracias a los libros de Gabriel Said que fui tratando de leer el ensayo justo como literatura, como una apuesta no solamente de contenido intelectual, de ideas, sino también formal. Entonces, bueno, recuerdo mucho esos primeros escarceos, los asocio mucho a estos dos autores y bueno, para mí por lo mismo es un verdadero regalo poder estar platicando con uno de ellos aquí acerca de este otro autor que tanto aprecio también. Además, bueno, me parecía muy oportuno este comentario que hace Said a la hora de José de la Colina, que asocie la prensa a la conversación,
porque justo este libro, Algunos giros para Gabriel Said, de Adolfo Castañón, reúne una serie de artículos que don Adolfo ha publicado en diferentes publicaciones periódicas al respecto de libros de Gabriel Said y algunos otros temas. Y me parece muy interesante retomar esa idea de que a veces los libros se van construyendo poco a poco a lo largo de los años y uno puede ver a la vez una especie de retrato intelectual de un lector a lo largo de todos estos artículos que ahora conforman este libro, pero también podemos ir conociendo un poco de la trayectoria y de cómo fueron recibiendo sus lectores los textos de Gabriel Said. Hay dos ensayos que para mí resultaron muy significativos porque hablan y citan algunas cosas de uno de mis libros favoritos, que es El secreto de la fama, quizá el libro que más he regalado en mi vida. Ahora ya lo que hago es comprarlo por lotes, entonces tengo 5 o 6 textos, ejemplares del secreto de la fama para regalarlos a la menor provocación. Y bueno, para mí fue un deleite ver ahora la lectura de este libro tan gozoso para mí, desde las palabras de Adolfo Castañón. Además, quiero comentarles que la edición está bastante cuidada y es muy grata no solo de leer, sino de ver, de hojear, porque viene ilustrada con unos collages de un autor que yo no conocía y que también para mí fue un gozo descubrir. Me gustaría que quizá antes de adentrarnos un poco más en Gabriel Said, pudiera don Adolfo hacernos algunas notas sobre este autor, un poeta chileno muy reconocido por su faceta surrealista, que se nota tanto en los collages que vienen en este libro, como en su poesía. Y bueno, como les decía, es un autor del que yo no conocía mucho, pero que me queda, después de ver su trabajo visual, muchísimas ganas de conocer más. Entonces, bueno, hay un último texto que está dedicado a él. No sé si pudiéramos darle primero algunos comentarios a este autor y poeta y artista visual, para después adentrarnos un poco más. Sí, sí, con mucho gusto, Laura Sofía. Cuando estábamos armando con Juan Luis Bonilla este itinerario mío, que incluye textos, cartas, felicitaciones, porque el libro es en realidad una variación de voces a lo largo del tiempo sobre Gabriel Said. Bueno, cuando estábamos armando el libro, estábamos pensando en cuál podría ser el acompañamiento gráfico idóneo. Y estábamos oscilando entre aquellas imágenes de Athanasius Kircher, que fue el autor que presidió de alguna manera las ensoñaciones o los delirios de Sor Juana para el primer sueño, que están reeditados en Ciruela, en unos libros maravillosos sobre el Egipto de Athanasius Kircher. Y bueno, este señor, que tenía algo de místico, tiene unos planteamientos gráficos que acompañaban sus libros, y pensamos que podía ser eso. Otro que podrían ser algunos libros de alquimia. Yo tengo en mi biblioteca un renglón que tiene que ver con los libros de alquimia, que de alguna manera forman parte, pues, de mi arsenal, digamos, gráfico, pero también ideológico. Y de pronto también tenía yo los libros es un solo libro, de Ludwig Seller, quien es un poeta muy particular. Él perteneció al grupo chileno de La Mandrágora y fue muy reconocido en su momento por amigos como Eduardo Correa, y era muy amigo también él de Álvaro Mutis. Yo tuve la fortuna de conocerlo en México, de hacerme su amigo y de ser amigo de su esposa, que todavía vive y fue la que nos dio el permiso para hacer, es Susana Wald, que es una pintora surrealista, ella también. Y entonces lo que hace Ludwig es hacer
una apuesta heterogénea que tiene que ver con las distintas culturas que atraviesan el paisaje en el que estamos inmersos, que son por una parte la cultura de los números, de la ciencia, de las ciencias, de las artes gráficas, y él es un mago de la tijera, del arte cisoria. Y este arte cisoria, el collage, yo creo que es uno de los grandes secretos de la modernidad. Y Gabriel, por otra parte, es un autor que ha estado rozando todo el tiempo la vanguardia. Y en ese contexto yo siento que una de las lecturas que hemos, digamos, hecho de Gabriel ha sido reducirlo a un clásico cuando en realidad es quizás un vanguardista. Entonces para mí era muy importante subrayar la continuidad entre la poesía adelantada de Gabriel, que además tiene mucho de barroca por otra parte, y esta inmersión en el universo delirante, abiertamente delirante de Ludwig Seller, porque la imaginación de Gabriel, la imaginación crítica y cultural de Gabriel, también tiene algo de delirante, pero a veces desmesuradamente delirante. Para mí fue una elección muy oportuna porque creo que mientras iba leyendo los diferentes textos sobre Gabriel Said, recordaba mucho este ánimo lúdico, ¿no? Que caracteriza tanto a este autor y que, bueno, a mí como lectora siempre me ha fascinado. Me recordó justo, por ejemplo, este ensayo que tiene Gabriel Said sobre la carretilla alfonsina, en donde nos dice, bueno, pues muchas personas critican a Alfonso Reyes porque se quejan de que no es un especialista, ¿no? No es un especialista en muchos de los temas de los que habla. Es común escuchar, por ejemplo, ¿no? Que hablaran de por qué Alfonso Reyes tradujo del griego o tradujo la Ilíada si él no sabía esta lengua, no la conocía. Y ante este tipo de reclamos que se le hacen a este autor, Gabriel Said lo que nos dice es, bueno, no importa leer a Reyes, centrarnos tanto en esa especialización, sino en su capacidad de movilizar diferentes saberes. Y yo creo que en las ilustraciones se nota mucho esa intención que tiene Gabriel Said como lector de Reyes, pero también como escritor de ensayo, de movilizar diferentes saberes, de tomar saberes de distintos lugares e incorporarlos en un nuevo texto, ya sea visual, como en el caso de Seller, o en Gabriel Said en un ensayo, y que finalmente tiene un ánimo lúdico, ¿no? Esa apuesta. Yo quería preguntarle, don Adolfo, si usted también es este ánimo lúdico, esta pasión por el juego, algo que siempre ha disfrutado de los textos de Said, porque a mí me gustó mucho que recordando tanto la propuesta de Said para incluir una sección en letras libres que se llama La vida leve, para colaborar en La vida leve, una sección dedicada a diferentes juegos lingüísticos, y también a propósito de otras intenciones lúdicas que se notan en su obra, usted lo llama maestro de juegos. Y quería yo saber un poco al respecto de este ánimo lúdico en su obra. Bueno, bien visto. Y justamente ese texto de La vida leve que cierra el libro, hasta el final del libro, fue el texto que me decidió a hacer el libro, porque yo todavía no tenía planteado realmente hacer el libro. Y ese texto nació porque Gabriel lo quiso socializar de manera primero en corto, digamos. Me lo mandó para que yo lo revisara, pero yo le dije, no, yo no, bueno, lo voy a encuadernar, lo voy a ver, y ya que lo tenía yo encuadernado, le hice una propuesta de lectura que aterrizó, digamos, como una colaboración en el número de letras libres dedicado a Gabriel, y que es un repaso de la literatura como gimnasio, de la literatura como espacio lúdico, de la literatura como terreno de experimentación, como laboratorio, que pasa también por un tema enormemente importante, que es, por una parte, un par de temas que son importantes, pero por una parte,
el placer y por otra parte el riesgo. Y el juego, no hay nada más serio que un juego, y no hay más riesgoso que un juego, y en cierto modo, ese estar en el filo del juego es algo que Gabriel ha practicado en público, invitando a otros a que hagan experimentaciones sobre un soneto de Nerval o sobre distintas otras formas literarias, y también en su propia obra, digamos, ensayística y crítica. En ese contexto, yo creo que Gabriel es, al igual que Alfonso Reyes, un verdadero crisol de saberes y que los lenguajes de las ciencias exactas, humanas, recorren su obra. Una de las cosas que tocó en una de las presentaciones, o la presentación previa a Braulio Ornedo, es el tema de Gabriel Said como un maestro de el diálogo entre las dos culturas. Y entonces ese diálogo entre las dos culturas, de alguna manera, desde mi punto de vista, es algo más que un diálogo entre las dos culturas. Es un diálogo entre las diversas culturas que están atravesando la modernidad, que son también distintas escrituras. Y entonces yo siento que Gabriel es una mezcla, pues un poco, no sé, prodigiosa, mágica, cabalística, enigmática, de enciclopedista, mago, poeta, analista político, hombre valiente, intrépido, crítico, todólogo, que no le tiene miedo a que le digan eso, sábelo todo, todólogo, etcétera, porque lo que le interesa es estar rompiendo fronteras. Y creo que ese romper fronteras tiene mucho que ver también con esto que hace Ludwig Seller en esas ilustraciones maravillosas que están todo el tiempo rompiéndonos el marco, el cuadro de la percepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la hilación que va de Ludwig Seller a Gabriel Said, a Alfonso Reyes, pasa mucho por también el reconocimiento de los lectores que han encontrado en Gabriel Said como una especie de talismán para interrogar el presente. Entonces yo creo que este libro mío, de alguna manera quisiera ser como una especie de guía para los lectores, para que no se pierdan demasiado en el universo de Gabriel Said. Yo no quise hacer una exposición sistemática sobre el pensamiento empresarial, el pensamiento político, el pensamiento teológico incluso de Gabriel Said, sino quise hacer algo mucho más libre, y ahí debo decir algo que tiene que ver ya con la vida del editorial. Este ánimo mío fue muy bien reconocido por la persona que para la editorial Bonilla resolvió esta dimensión gráfica, que es la diseñadora Jocelyn Medina. Entonces yo felicito a Juan por tener a Jocelyn Medina, que es realmente un talento, que supo hilar entre todas estas cantidades emotivas e intelectuales. Entonces, pero regreso a algo que decía, o que dice Laura Sofía, que es la importancia de este ensayo, de este libro, que es El secreto de la fama. Y esa importancia tiene que ver con la crítica al universo del saber calificado, del saber diplomado, y a la trampa de la diplomitis y de la doctoranditis y todo eso, fenómeno del cual estamos muchos aquejados, pero y él la desmonta mucho, o la desmonta totalmente, y creo que por eso es quizás uno de los libros más
pues, como dice la propia Laura Sofía, más regalables de del, de la ópera de la obra de Said. El otro libro más regalable es un libro que ya tiene, no sé, no puedo decir exactamente cuántos cientos de miles de ejemplares, que es este pequeño tesoro que se llama El Ómnibus de la Poesía Mexicana, que como ven lo tengo perfectamente encuadernado, es la primera edición, y este libro rompió fronteras desde que apareció, porque en él está resuelta la ecuación de la cultura literaria mexicana, haciéndola convivir con la cultura popular, con la cultura religiosa, con la cultura infantil, con las adivinanzas, con la cultura del México indígena, que no se reduce nada más a los aztecas o a los mexicas, sino que atraviesa y se va a buscar a los tarahumaras, a los otomís y a los de las otras lenguas. Y un poco en homenaje a la perduración de este interés de Gabriel por la poesía bárbara, les hago ver que en el número actual de la revista Letras Libres, que sería inexplicable sin la presencia de Gabriel Said, Gabriel, le dedica un largo excurso a la poesía de los comanches. Adiós, muchacha, mírame, voy a tierras lejanas por los caminos de la guerra, por lo que me dijiste, no volverás a verme en mucho tiempo. Los comanches, a través de Gabriel Said, nos acercan a un pasado muy remoto y eso es parte del encargo de Gabriel. La verdad es que algo que agradecí mucho del libro fue justamente eso de que no estuviera dividido en temas, porque a veces se tiende a hablar de un autor que tiene la peculiaridad de no parcelar el conocimiento de manera parcelada, ¿no? ¿Quién es el Gabriel Said economista? ¿Quién es el Gabriel Said crítico de la cultura? Y a mí me parece que casi es como romper las reglas de su propio juego, ¿no? Cuando él mismo es un autor que logra imbricar todos esos saberes y que como crítico de la plaga de la universidad y de la parcelación de los saberes me ha resultado en muchos casos muy contradictorio. Pero en este libro eso lo disfruté, como que sigue un poco el ánimo de la conversación propuesta por este propio autor y que quizá nosotros como lectores es algo que gozamos, saber que no solo Gabriel Said es un muy agudo crítico de la cultura, sino que él mismo lleva a la práctica esa búsqueda de otra manera de socializar la cultura, otra manera de hacer las cosas. Me gusta, por ejemplo, que en estos giros para Gabriel Said que hace Adolfo Castañón, se resalte, por ejemplo, esta faceta que tiene Said de ser traductor desde una libertad creativa impresionante. Lo mismo, traía yo a colación el ejemplo de Alfonso Reyes con la Ilíada, porque también Gabriel Said traduce de lenguas que no domina, ¿no? O que incluso ni siquiera conoce. Pero se nota que está haciendo un ejercicio de libertad creativa que apunta más bien a buscar la expresividad del lenguaje, a buscar otro tipo de cosas. Y creo que también es, no sé usted qué piense, pero creo que es parte de ese propio juego que no solamente está en los textos, sino en una manera de llevar la cultura a la vida ciertas ideas a la vida, el hecho de que él mismo sea una persona que ha construido una figura de autor muy peculiar porque no comparece en actos públicos, todo esto que a muchos nos fascina desde la distancia. A mí, por ejemplo, me pareció que sin romper ese juego que nos resulta fascinante, nos enteramos en este libro, por ejemplo, de una única entrevista, ¿no? Que ha él otorgado. Me gusta que en esa entrevista llega a decir, bueno, a veces me han pedido que publique un artículo por semana, pero yo solamente puedo escribir un artículo por mes para que quede así de bien escrito como me han dicho los lectores. Yo no puedo estar escribiendo rápido. Y que creo que esta crítica a la velocidad pues se liga mucho con
todo este interés. Creo que hay muchos datos que van complementando, como les decía, estas reglas del juego, esta búsqueda de la libertad creativa, de cuestionar a la institución. Y yo quería preguntarle, don Adolfo, si más allá de lo que se comente aquí, ¿cree que por una parte justo esta creación de una figura autoral tan sui generis forma parte del ánimo lúdico de Gabriel Said? Y por otra, ¿qué tanto a nosotros nos gusta o nos complace escuchar que alguien vive alejado de la cultura pública, pero nos resulta difícil quizá llevarlo a la práctica nosotros mismos? Bueno, es una pregunta necesaria y creo que habría que buscar como contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los autores en el universo literario contemporáneo que han sustraído su persona? Entonces, uno muy famoso es Salinger, el autor de Catcher in the Rye. Otro es el crítico francés Maurice Blanchot. Otro sería el... hay otros, ahorita se me va a venir el otro nombre que se me está eclipsando. Entonces, hay un contexto de eso, de los escritores que construyen su imagen desconstruyéndola o soslayándola o eclipsándose o construyéndola desde el no o desde la desaparición, ¿no? Bueno, Franz Kafka sería un... Y entre nosotros, contemporáneo de Gabriel Said, hay una figura que también un poco apostó a eso, que reconocemos por sus iniciales, que son JEP, José Emilio Pacheco, que fue, digamos, como una especie de hermano en el tiempo de Gabriel Said, que es una figura enormemente discreta en términos de su aparición de su persona, pero sí se dejaba retratar o sí aparecía públicamente José Emilio. Entonces, yo diría que este arquetipo, este tipo al que pertenece Gabriel, del autor que no se deja atrapar tan fácilmente, responde a una idea que podríamos decir, para frasear un título del estructuralismo, de la filosofía del no. O sea, Gabriel está como en el no. Ese no es también, por otra parte, el no a la imagen, el no a la televisión, el no a la espectacularidad, el no a la banalización de la cultura. Es también, por otra parte, un sí a la vida, un sí a la conversación, un sí al intercambio y un sí a la inteligencia para ser capaz de nombrar las cosas. Entonces, Gabriel es una persona capaz de nombrar lo innombrable. Por ejemplo, el día domingo 25 de febrero del 2024, publicó en el periódico Reforma un artículo que se titula Desmilitarizar, en el que hizo un análisis de lo que está sucediendo en el mundo mexicano y en el mundo poco hispanoamericano y en el mundo actual, que tiene que ver con esta evolución de los controles, de la vigilancia, de la militarización. Entonces, el hecho de que Gabriel sea un poeta no quiere decir que no sea también un hombre capaz de decir la verdad y de decir de pronto cosas muy fuertes. En ese sentido, el hecho de que no esté abogando por los desaparecidos todo el tiempo, no quiere decir que no esté muy preocupado por ese tema de la extinción de lo humano en el mundo contemporáneo, que creo que es un poco hacia donde va mucha de la propuesta de Said, que es el de salvar
a la humanidad de sí misma. Y esto me parece muy oportuno decirlo en este día de hoy, que es el último viernes de Ramadán, que es una fecha muy particular y me da mucho gusto que esta presentación haya coincidido con esta fecha intocable. Me da mucha curiosidad por un fragmento en el que usted menciona que en los libros que tiene de Gabriel Said, creo que en particular el Ómnibus, si no mal recuerdo, va colocando algunos fragmentos de periódico. Bueno, es que no cabe. Aquí traje unos cuantos. Hay algunos autores que he trufado. Yo le llamo a esto trufar. Entonces, y hay algunos autores que yo he trufado exhaustivamente. Uno de ellos es Gabriel Said. No traje ahorita los libros trufados. Este sería un ejemplo, pero no cabe. Entonces, otro autor que yo trufé a lo largo del tiempo y lo sigo trufando de alguna manera es Octavio Paz. Otro fue Carlos Monsiváis, que yo tenía un verdadero bolsas de trufas. Y en ese contexto, yo creo que es una práctica muy sana la de recortar o trufar los artículos de los autores para un poco irlos situando en su espacio, en su tiempo. Y lamentablemente no traje, digamos, los recortes del ómnibus, pero sí traje el libro, que sobrepasan, obviamente, la propia edición de la obra. Esta práctica de trufar los libros es algo que yo le aprendí a un maestro que era muy amigo de Gabriel Said, que es José Luis Martínez. Pero José Luis Martínez, que es José Luis Martínez Rodríguez, el papá de Rodrigo Martínez Barax, que me acabo de encontrar hace ratito, él era una persona que, por ejemplo, en relación con los artículos de Pepe de la Colina, o de Federico Patán, perdón, de Federico Álvarez, los tenía recortados y los tenía en sobrecitos y los tenía en carpetitas. Yo no llego a tener esa sistematicidad, pero sí creo que es muy sano tener recortados a los autores, y yo he llamado a eso trufas. Y vale mucho la pena, por ejemplo, hacerlo con autores fallecidos, como pueden ser Villaurrutia. Cuesta, porque de pronto se puede encontrar un inédito de Villaurrutia y pues va y lo mete dentro del libro. Ya no hay muchos, pero sí los hay. Además menciona una especie de sugerencia que estaría muy bien recopilar las polémicas en las que ha participado Gabriel Said. Sí. Bueno, ese es un tema más o menos mayor, que incluye una recapitulación de las polémicas literarias y también las polémicas políticas, porque Gabriel ha sido de los pocos que se han metido a polemizar en relación con la guerrilla en Centroamérica, con el papel ominoso de las izquierdas, y en ese contexto sus polémicas no han sido nunca fáciles y siempre han sido complejas, pero lo que es interesante de esas polémicas es que están enormemente bien armadas, pero para poder reconstruir esas polémicas se necesitaría tener también el otro lado. Es lo que hace difícil, por ejemplo, editorialmente hablando, hacer el rescate de las polémicas de Octavio Paz en sus obras completas, porque nos va a faltar la contraparte de, por ejemplo, en la polémica con Monsiváis, pues de Monsiváis, o en la polémica con Gregorio Seltzer, pues las voces de Gregorio Seltzer. Entonces, pero ese tema de la historia de las polémicas, pues es esencial, y en ese contexto creo que las revistas tienen todavía mucho que hacer
en el tema de la reconstrucción de las polémicas célebres, como por ejemplo la relacionada con la educación, caso Vasconcelos, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, volviendo a Gabriel, yo diría que en Gabriel hay dos tipos de polémica, o tres tipos de polémica. Uno, las polémicas estrictamente literarias que tienen que ver con López Velarde, con Pellicer, con el padre Ponce. Las polémicas políticas que tienen que ver con la guerrilla en Centroamérica. Y después, las polémicas económicas, porque Gabriel ha sido uno de los pocos que le han puesto reparos al Banco de México y a las autoridades económicas en México, que han dicho no, ese punto está mal, esa plusvalía está mal, y que ha llevado, en cierto modo, a poner el dedo en la llaga en lugares donde habitualmente no se pone. Entonces, digamos, el día de mañana habría que organizar unas polémicas de Gabriel. Yo diría que son por lo menos tres canteras las que habría que explorar, que son las susodichas: literario-poética, política y, digamos, bancaria. Y una última, yo creo que los observadores habrán visto que Gabriel publicaba todos los meses una paginita en la revista Contenido, y ese articulito después paseaba y se reproducía por otra parte, y que publica 2 veces al mes en el periódico Reforma. Yo creo que la capacidad de producción de Gabriel es de 2 veces al mes, que es lo que publica en Reforma. Entonces yo no subestimaría a Gabriel, pero aparte está su capacidad de planeación, porque Gabriel siempre está planeando no solo su propia vida intelectual, sino la de las revistas de las que forma parte. No hay un Gabriel Said en una revista como Letras Libres que no tenga, digamos, una cierta capacidad de levadura, de contaminación. O sea, David Said es contagioso, es infeccioso. Sobre este artículo que mencionaba usted de la revista Letras Libres, últimamente Gabriel Said ha estado escribiendo diferentes artículos rescatando la poesía popular de distintas etnias y bueno, es un trabajo doble, ¿no? Un trabajo antropológico, pero también un trabajo literario, un trabajo también crítico, que se ha hecho poco a poco y que muchos nos preguntamos si en algún momento va a conformar algún libro con él, en fin, se nota que hay justo este trabajo de planeación en esta escritura, digamos, diseminada de un proceso que se nota es mucho más amplio de lo que a veces alcanzamos a ver. Y creo que también en estos artículos es muy factible comenzar a vislumbrar que ese interés que tiene Gabriel Said desde sus primeros libros por la literatura popular, que va en consonancia, por supuesto, con encontrar los saberes más allá de la universidad, más allá de las especializaciones, tratar de encontrar otras maneras de conocer y de construir conocimiento, se alcanza a notar esto como una fascinación que tiene a lo largo de toda su obra. Quizá por eso, dentro de los textos que vienen en algunos giros para Gabriel Said, disfruté mucho el que está dedicado a los grafitos, porque coincido con lo que se plantea en las primeras líneas. Uno cuando está leyendo el libro Leer Poesía, se encuentra después de un rato con un texto que habla de los grafitos, de este tipo de escritura que está regada por todas partes. Y creo que esa capacidad de observación que tiene Said en la literatura popular, en los murmullos, en las palabras que resultan peatonales, que no están ni en las bibliotecas, ni en los mármoles, ni en otros espacios, pues le está dando también un interés a esas otras voces. ¿Usted qué piensa de cómo se nota este interés por lo popular, por las palabras de a pie en los textos de Said? Bueno, tiene que ver con, bueno, se nota en su empleo de palabras, digamos, de la conversación y cómo las va deslizando, ¿no? Pero también se advierte, diría yo, en la actitud con que oye y desmonta ciertas
cosas. Y también se advierte en su arte de la guerra, porque Gabriel siempre está buscando cuál es el flanco débil del enemigo. Y no solo es una persona que está escuchando la cultura popular, sino que también sabe ver por dónde viene el peligro de las sociedades. Y en ese contexto, yo diría que Gabriel no es un personaje, vamos a decir, inocente, sino que es un visionario y que todavía tiene mucho que decir, por supuesto, y también mucho que guardar. Y en ese contexto, pues yo esperaría que Gabriel ya cumplió 90 años, pero por supuesto, Junger se murió a los 105, Mariana Frank se murió a los 107 o algo así. Hay autores que sobrepasan los 100. Yo deseo que Gabriel viva lo que viva, lo viva con la plenitud intelectual que hasta ahora lo ha caracterizado. Pero volviendo al tema de la cultura popular, hay que recordar que Gabriel Said, cuando salió este libro, el ómnibus de la policía mexicana, un amigo suyo, es Pepe de la Colina, le dijo, el libro está muy bien, pero faltó un poeta. ¿Quién? Cricri. Entonces, Gabriel no se quedó con esa espina. Él hizo las obras completas de Cricri y encomendó a un grupo de especialistas y estudiosos que hicieran un repaso de todo el corpus de Cricri y lo publicó con el sello de su propia empresa IRCOM. Y en ese contexto quiero decir que Gabriel es un ejemplo admirable de atención a la cultura popular que pues hace lo que muchas secretarías de la cultura popular pues, lo han hecho a lo largo del tiempo. Que por cierto, sí, bueno, ustedes como lectores seguramente cuando se acerquen a este libro de Adolfo Castañón encontrarán muy buenas señales de cosas que vale la pena buscar y con las cuales complementar la lectura. Y nada más abonando a este trabajo que hizo Said recopilando los diferentes textos de Cricri con sus respectivas anotaciones, comentarios críticos. Si no estoy equivocada, de hecho, por sus 90 años, Editorial Clio acaba de sacar una nueva edición, ¿no? Entonces, ahora también está disponible, aprovechando justo que el aniversario nos ha permitido acercarnos a materiales que antes eran de difícil acceso, como esta antología de Cricri o también la iniciativa que tuvo él de recopilar la sección de vuelta de la vida leve. De la vida leve que se puede consultar en línea, porque esa es otra de las cosas muy notables de Gabriel. Gabriel, por una parte, descree de la universidad, pero por otra parte, tiene un gran dominio y un gran arraigo en lo que podríamos llamar la cultura digital y la cultura virtual. Y en ese contexto hay un sitio que tiene que ver con Gabriel Said y hay una gran bibliografía virtual sobre este personaje que sobrepasa los miles de entradas, de la cual solo podemos tener una pequeña punta del iceberg en lo que aparece en letras libres, pero en realidad el universo de Gabriel Said pues es un universo insondable y lleva muy bien la Z de su nombre. Pues bueno, yo la verdad tengo muchas cosas de las cuales me gustaría seguir conversando, porque creo que, como les decía, el libro da muchos guiños para no solamente quedarnos en lo que se nos dice aquí, sino buscar por nuestra cuenta y seguir la conversación. Pero no sé si haya, aprovechando justo que para Said es tan importante la conversación, alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, para abrirla un poco hacia ustedes también. Bueno, de lo que han mencionado, me quisiera preguntar, ¿cuál sería la relación entre la poesía de Said y el ensayo? Ya que, por ejemplo, recordaron la figura de Paz, pues Paz
era tener esta doble beta, ¿no? La ensayista y la poeta. Me gustaría que igual pudieran decir algo sobre esto. Y la otra pregunta es respecto a el no que da Gabriel Said a esto de la imagen y la fama. Es un poco paradójico que digan no a esto, pero a la vez hacia la cultura, que también es algo público, digan sí. Me pregunto. Bueno, a ver. Por un lado, el pacto entre poesía y pensamiento, en el caso de Gabriel Said pasa por algo que no hemos expresado, que es muy importante, que es su afirmación de la cultura católica como un elemento esencial de cohesión en la cultura literaria y institucional de México. Said no es un católico vergonzante, es un católico que da la cara y en ese sentido ha reconocido las raíces de la cultura católica, de la poesía y del pensamiento, y pues ha escrito libros como este de Ramón López Velarde, Carlos Pellicer y Manuel Ponce. Y creo que este tema del catolicismo es un puente entre pensamiento y poesía. Y el tema de la iconoclastia o de la iconofobia, creo que tiene varias raíces. Una es, por supuesto, creo, la prohibición en el ámbito islámico de la representación de la figura humana. En el Islam la figura humana no está muy aceptada, digamos, pero en cambio está aceptada la expresividad en forma muy abierta. No sé si Gabriel estaría de acuerdo con esto. Y también por una reticencia personal, pero no sé qué pueda decir también Laura Sofía de estos temas. A mí me parece que de hecho podría ser casi una misma pregunta, la de por qué trabajar solamente o centrarse particularmente en géneros como la poesía y el ensayo, y por otra parte tener una figura que a la vez es íntima, pero sigue estando en el espacio público. Yo creo que son dos preguntas que para mí se responden desde una misma raíz y que creo que es una especie de trabajo y constante cuestionamiento del yo. Lo pienso así porque la poesía y el ensayo son los géneros del yo, ¿no? Si entendemos que la narrativa habitualmente ficcional o la dramaturgia como que apelan al desperdigarnos en muchos otros y en esa proliferación de otros yoes, otras personas, muchas veces justo imaginarias, ficticias, como que la poesía y el ensayo están anclados en un tipo de yo distinto. Lo pienso porque incluso tuvieron que pasar siglos para que en la poesía dijéramos la voz lírica dice, ¿no? Y no asociáramos a la voz del poema con el poeta. Y no sé si lo mismo pase también, por ejemplo, con el ensayo. Cuando citamos en un ensayo decimos, Alfonso Reyes dijo que, Gabriel Said dijo que, y no hay quizá una categoría como esa. La voz ensayística dijo que. Creo que son géneros justo del yo y que por lo mismo están apelando quizá no a renunciar al yo, sino a reescribirlo o redefinirlo con otras maneras. Porque a veces también pues eso se puede llevar a otros niveles. El yo es un yo simplemente autobiográfico o, ¿cómo decirlo así? O de la experiencia de primera mano, o el yo que nos construimos está también hecho de lo que dicen otros, de lo que leemos, de muchos otros lugares, ¿no? Creo que justo de alguna manera para mí se responde en una misma voluntad de tratar de ampliar una idea del yo, tanto en los géneros de la escritura como en la figura de autor, ¿no? Y yo quisiera subrayar algo importante. Este libro lo editó la editorial Bonilla en coedición con el Colegio Nacional. Y el Colegio Nacional es el autor, es el editor de las obras completas de Gabriel Said. Y en ese sentido, para mí, de alguna manera, el que yo esté presentando este libro me asocia a los libros blancos del Colegio Nacional. Aquí está Alejandro Cruz Atienza, el director de publicaciones del colegio, y en ese contexto él sabe perfectamente la dimensión de la obra
de Gabriel Said, y no quisiera yo dejar de decir algo que tiene que ver también con los amigos editores de Gabriel Said. Uno, por supuesto, es Alejandro Cruz, y otro es el editor y corrector Eduardo Mejía, que ha corregido muchos de los tomos de la obra de Gabriel, y en esos tomos justamente se ve la circulación que hay fluida entre cantidad poética, cantidad profética, reflexión, crítica, lúdica, porque por el pensamiento y la chispa saltan donde menos se lo espera. O sea, en el progreso productivo hay poesía, en la poesía hay crítica. O sea, Gabriel siempre está haciendo corriente alterna, por así decirlo. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Yo quiero leer un poema, Perfectísimo. cambiar un poco de vamos a leer nuestro libro de Gabriel. Que tiene que ver también el otro tema que no hemos tocado mucho aquí en esta sesión, es el humorismo de Gabriel. Gabriel es un autor sonriente, risueño, sarcástico. Alabanza en la playa. Harás muy buena calavera. Cuando tus ojos limpios del mar y de la vida se vuelvan otro abismo, volverán los rumores de la fiesta nocturna, cardúmenes de joyas, cristales y miradas resonando. Abrazo, vuelo, alabo tu espléndida cabeza. Harás muy buena calavera. Y el tema del contrapunto, haciendo guardia. Mientras te escucho orinar y las hojas secas crepitan, oigo de lejos una acequia desentendida de mí. Pasa volando un pájaro como si fuera natural vivir. Te amo por la brisa que acaricia los árboles y se burla de mí. Y Gabriel es el autor también, que no lo hemos tocado aquí, de unos poemas políticos muy fuertes, circunstanciales, como los que publicó, que no recogió en su obra. Él, en lugar de hacer obras completas aumentando, él hace obras completas reduciendo. O sea, la primera edición de Reloj de Sol era más gruesa que esto. Entonces, en esta ya no está este que voy a leer, que dice, me dijiste que ya no me querías, intenté suicidarme gritando muere el PRI y recibí una ráfaga de invitaciones. Que es una transformación de un poema de José Emilio Pacheco. Me dijiste que amabas a Licino y escribí este epigrama contra César por el que voy camino del destierro, que es a su vez un juego con otro de Ernesto Cardenal. Me contaron que estabas enamorado y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el cual estoy preso. Entonces, el tema de la política es un tema. No hay que perder la paz. ¿Sigue usted indignado, señor presidente? Mala cosa es perder por unos muertitos que ya hacen bostezar de empacho a los gusanos la paz. Todo es posible en la paz. Con ese poema, de alguna manera, pues, Gabriel trazó su raya, por así decir, en relación con el sistema político mexicano, del cual él siempre ha sido, pues, un crítico muy puntual, ¿no? Pues bueno, si no hay ningún otro comentario o alguna pregunta, ya podemos ir cerrando la presentación. Les agradecemos mucho por su asistencia. Aquí están los libros de algunos giros para Gabriel Said a la venta.
Y pues bueno, ojalá sea una invitación no solamente para leer este texto de Adolfo Castañón, sino seguir releyendo a Gabriel Said, que siempre nos da lecciones de cómo se puede mezclar el ensayo y la poesía. Muchas gracias.